Naturalista. En el principio de los tiempos, el mundo estaba carente de amor. Los primeros hombres estaban lejos de sentir y de comprender esa fuerza divina, esa esencia del espíritu, principio de todo lo creado. Creían en Dios, pero solo le atribuían fuerza y justicia. Los hombres creían entender el lenguaje divino a través de los elementos de la naturaleza. Y así, cuando los veían apacibles y serenos, pensaban que el Señor estaba de plácemes con las obras de los hombres. Mas si los elementos se desataban, entonces creían ver en ello la ira de Dios manifestada de esa forma. En el corazón del hombre se había formado la idea de un Dios terrible, quien podía albergarse el rencor y el sentimiento de venganza. Por eso, cuando creían haber ofendido a Dios, le ofrecían holocaustos y sacrificios, esperando desagraviarle. Pero aquellas ofrendas no estuvieron inspiradas en el amor a Dios. Era el temor a la divina justicia, el miedo al castigo, lo que inspiraba a los primeros pueblos a ofrecer tributos a Dios. Al Espíritu Divino le llamaban Dios simplemente, pero nunca Padre ni Maestro. Fueron los patriarcas y los primeros profetas los que empezaron a hacer comprender al hombre que Dios era justicia, sí, pero justicia perfecta. Era ante todo un padre y que como padre amaba a todas sus criaturas. Paso a paso, caminando lentamente por el sendero de la evolución espiritual, la humanidad continuó su peregrinaje, pasando de una era a otra y conociendo algo más del arcano divino, mediante las revelaciones que en cada tiempo Dios les hacía a sus hijos. Sin embargo, todavía el hombre no llegaba a tener un conocimiento completo del divino amor, porque no amaba verdaderamente a Dios como a un padre, ni sabía sentir en su corazón el amor que su Señor a cada paso le brindaba. Fue menester que el amor perfecto se hiciese entonces hombre, que el Verbo encarnara y se convirtiese en materia tangible y visible para el ser humano, para que éstos supiesen al fin cuánto y de qué manera les amaba Dios. No todos reconocieron en Jesús la presencia del Padre. Pero ¿cómo iban a reconocerle si Jesús era un hombre humilde, compasivo y amoroso? Ellos lo que querían era un Dios fuerte y despiadado, soberbio delante de sus enemigos, justiciero y terrible para con quienes le ofendían. Alguien poderoso. Pero, así como muchos negaron, también muchos creyeron en aquella palabra que penetraba hasta lo más escondido del corazón. Aquella forma de sanar dolencias y males incurables tan solo con una caricia, con una mirada de compasión infinita, con una palabra de esperanza. Aquella enseñanza que era la promesa de un mundo nuevo, de una vida de luz y de justicia, no pudo borrarse de muchos corazones, los cuales comprendieron que aquel hombre divino era la verdad del Padre, el amor divino de aquel a quien los hombres no conocían y por lo tanto no podían amar. La semilla de aquella suprema verdad quedó sembrada para siempre en el corazón de la humanidad. Cristo fue el sembrador y aún sigue cultivando la semiente. Luego dice que vendrá por el fruto para deleitarse con él eternamente, y ya en su palabra no volverá a decir: tengo hambre o sed tengo, porque al fin sus hijos le amarán como él les ha amado desde el principio. Soy yo, el Verbo, quien os habla de nuevo, humanidad. Reconocedme, no dudéis de mi presencia por la humildad con que me presento. La ostentación no puede estar conmigo. Recordadme a través de mi paso por el mundo en aquel tiempo. Recordad que morí tan humildemente como había nacido y vivido.